Revelado, El trailero maldito de la Rumorosa y otras dos leyendas escalofriantes de Baja California. Las historias de terror siempre flotan en el aire de la Rumorosa. Javier, un camionero humilde de Baja California, conocía la ruta entre Tijuana y Mexicali como la palma de su mano. Era su camino nocturno, su tarea diaria, y siempre regresaba a casa donde su esposa e hijos lo esperaban, dándole la fuerza que necesitaba. Sin embargo, esa noche sería diferente, y un escalofrío recorrería su espalda a medida que su compañero de trabajo, un hombre de mirada profunda y silencio inquietante, murmurara en voz baja sobre el trailero maldito. La leyenda afirmaba que un espectro buscaba venganza, llevando a ciclistas y automovilistas a la perdición en la desolada carretera. Mientras escuchaba esas palabras, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de su mente. Conforme avanzaba por la ruta, la oscuridad se sentía casi tangible, como una sombra que lo seguía de cerca. Los recuerdos de advertencia sobre el fantasma eran ecos latentes en su cabeza, hasta que de repente, su teléfono sonó. Un número desconocido apareció en la pantalla y su corazón se aceleró. Al contestar, una risa burlona resonó en sus oídos, como si lo estuvieran vigilando. «Sé todo sobre ti y tu familia», dijo una voz oscura, cada palabra impregnada de malicia. Javier sintió un sudor frío en su frente. ¿Cómo era posible? Quien estaba detrás de esa llamada, intentando mantener la calma, condujo con determinación, pensando que era solo una broma de mal gusto. Sin embargo, las llamadas continuaban, cada vez más inquietantes, recordándole momentos de su pasado que preferiría olvidar. El viento aullaba por las rendijas de su camión, como si la noche misma lo estuviera afeando, dándole una sensación de vulnerabilidad. En cada kilómetro que avanzaba, el miedo se apoderaba de él más y más, la paranoia comenzaba a crecer como un monstruo en su interior. Cada sombra parecía cobrar vida y cada luces a lo lejos rielaba con una advertencia escalofriante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras se adentraba en una parte más desolada de la carretera, un escalofrío recorrió su columna. Detuvo el camión, descolocado y asustado. En la penumbra, al costado de la carretera, decidió ignorar su instinto, pero vio una figura, una sombra que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El silencio se había vuelto ensordecedor. Javier sintió que no era solo su mente, estaba siendo observado, como un ratón en una trampa. Se preguntó si su compañero, aquel que murmullaba sobre el fantasma, era único o una señal de que el peligro acechaba. Cuando el teléfono volvió a sonar, la risa burlona surgió nuevamente y un mensaje lacerante resonó: «Tu familia estará segura, solo si tú te detienes». La desesperación afiló su angustia, embriagando sus pensamientos. Enfrentarse al mítico trailero maldito, o a la verdad oscura que podía estar camuflada entre su comunidad. ¿Realmente podría salvar a su familia, o había cruzado ya un límite del que no podría regresar? Un fogonazo de luces intermitente iluminó su camión, y al mirar por la ventana, una mano fría tocó el cristal, sembrando duda en lo más profundo de su ser. ¿Qué haría en ese instante de terror que lo atrapaba entre dos mundos? Javier se quedó paralizado, la mano fría aún presionando el cristal. Su mente corría veloz, tratando de entender lo que estaba sucediendo. En un instante, el mundo exterior se oscureció más. Las luces del camión comenzaron a parpadear, como si compartieran su terror. Sentía que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, un tamborileo ensordecedor que acompañaba esa oscuridad amenazante. Desesperado, giró la cabeza hacia atrás, pero la carretera parecía desvanecerse, como si el camino mismo se le negara. La figura que había visto no era más que un espejismo, un producto de su ansiedad. Sin embargo, el golpe helado en el cristal era real, y no podía ignorarlo. Con un temblor incontrolable, bajó la ventana para investigar. La mano se retiró lentamente,
dando paso a un rostro borroso, como si estuviera envuelto en una niebla sobrenatural. Una risa sibilante emergió de sus labios, quebrando la noche. «Eres valiente, Javier», susurró la figura, reconocible por la voz que había escuchado en el teléfono. La misma burla. «Pero no puedes escapar de lo que llevas dentro». Javier tragó saliva, sintiéndose como un prisionero en su propio camión. Inmediatamente, las palabras resonaron en su mente, recordándole el inquietante mensaje. «Tu familia estará segura, solo si tú te detienes». De repente, el camión vibró, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. Aterrorizado, Javier encendió el motor y pisó el acelerador, lanzando el camión por la carretera. La oscuridad se cerró a su alrededor como una tumba, y las sombras comenzaron a danzar, distorsionando los faros de su vehículo. La figura ya no estaba, en su lugar, sentía presencia a cada lado, como si la sombra del trailero maldito lo consumiera, las llamadas no paraban, resonando en su mente. La risa burlona ya no parecía una broma. Comenzaba a correlacionar aquella experiencia con las historias de su compañero, aquellas advertencias de un ser que atormentaba a los camioneros nocturnos. ¿Era el trailero maldito quien lo persiguía? ¿O alguien más con deseos de venganza? Con las luces titilando y el viento aullando, Javier sintió que su única opción era llegar a casa. La imagen de su familia, sus hijos jugando en el jardín, lo empujó hacia adelante. Pero la carretera parecía infinitamente larga y, cuanto más corría, más se intensificaban las visiones. En cada curva, el rostro borroso lo acechaba, sonriendo con satisfacción. Acelerar solo parecía atraerlo más, con cada km recorrido una sombra más se perfilaba en su mente. No podía detenerse, no sin saber lo que sucedería. Finalmente, a lo lejos, vislumbró destellos de luz familiar, un motel abandonado, su única esperanza para refugiarse. Tal vez allí podría encontrar respuestas o, al menos, un momento de respiro. Con la adrenalina bombeando por sus venas, Javier viró bruscamente hacia el motel y se detuvo con un chirrido de neumáticos, estaba fuera de su camión. La noche lo envolvió, una calma fría caía como una manta pesada. Pero el aire tenía un sabor a peligro. Al acercarse a la puerta del motel, la misma risa burlona resonó otra vez, esta vez desde el interior. Javier se detuvo en seco, sintiendo que el mundo se congelaba a su alrededor. Podía entrar y enfrentarse a lo desconocido, o regresar y enfrentar el terror en la carretera. La voz en su mente se hacía más fuerte: «¿Estás listo para conocer la verdad, Javier?». Con el corazón palpitante y la determinación oscureciéndose, Javier empujó la puerta del motel. La oscuridad lo recibió mientras el eco de la risa resonaba en sus oídos, el umbral marcaba el inicio de lo que sería su mayor pesadilla. ¿Era esa la verdad que tanto temía o el principio de su liberación? El aire se volvió espeso y un escalofrío recorrió su espalda. La línea entre la realidad y la leyenda se desdibujaba. ¿Quién sería el verdadero monstruo, él o el trailero maldito? Pero, en el instante en que cruzó la puerta, una figura se abalanzó sobre él desde las sombras, y un grito desgarrador resonó en el olvido. Javier reaccionó instintivamente, retrocediendo mientras la figura emergía de la penumbra. Era un hombre de aspecto desaliñado, con cabellos sucios que caían sobre su rostro y ojos hundidos que brillaban con una locura anhelante. En su mano, un cuchillo brillaba tenuemente a la luz de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. «No. Aléjate», gritó Javier, pero el eco de su propia voz se desvaneció entre las paredes del motel, perturbado por la risa burlona que seguía resonando a sus espaldas. La figura avanzó, rápida como un rayo, y Javier, en un acto reflejo, se lanzó hacia el costado, esquivando el primer golpe, corrió hacia una habitación cercana, una sombra en un laberinto de olvido. Los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas. La oscuridad carcomía cada rincón, pero sus instintos de supervivencia lo mantenían en movimiento. Zancadas rápidas, sudor frío en su frente, el cuchillo del hombre resonaba como un tambor en su mente, instándole a huir por su vida, mientras se ocultaba detrás de un viejo sofá desvencijado, su corazón latía con fuerza. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de sondear la locura de aquel ser. «¿Acaso eres un espectro del trailero maldito?». El hombre se detuvo,
alzó la cabeza y el brillo en sus ojos se intensificó. ¿El trailero maldito? ¿No lo ves? Soy él, lo que queda de su alma atormentada, y tú eres el siguiente. La voz resonaba en la habitación oscura, y Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación le dio vueltas a la cabeza. Era posible que el trailero maldito no fuera solo una leyenda, sino un hombre, una víctima de su propia agonía. El aire se volvía irrespirable, cargado de terror silenciado y un destino latente. Tu familia, la dije que estaría a salvo, continuó el hombre, acercándose más con cada palabra. Pero primero, debes comprender qué has hecho. Tus decisiones tienen un precio, Javier. Desesperado, Javier buscó una salida, pero su mente estaba atrapada en la confusión. El hombre se movía lentamente, como si jugara con su presa. ¿De verdad quieres salir vivo de aquí? El miedo es un camino corto, pero la verdad es un laberinto. Un estruendo resonó de afuera, haciéndolos detenerse. Era un sonido familiar, el motor de un camión. La voz burlona que había escuchado antes ahora retumbaba en la noche, resonando como un canto a la adversidad. Era una señal. Podía ser su salvación, pero también un peligro aún mayor. Algo oscuro se estaba acercando, y no era solo el hombre frente a él. La línea entre el pasado y el presente se desdibujaba, revelando viejos secretos y sacrificios olvidados. La verdad del trailero maldito estaba en juego, y Javier solo deseaba salir. Se ahogaba en su propia confusión, pero tenía que actuar. Con un movimiento repentino, se lanzó hacia el hombre, tratando de despojarlo del arma. Una lucha encarnizada comenzó, empujones, gritos, el eco de la angustia. Desesperadamente, Javier sintió que algo le decía que el tiempo se agotaba. De repente, un silbido penetrante llenó el aire. Era la diferencia entre la muerte y la vida. Javier se detuvo, la distancia que había entre ellos se volvió ínfima. Solo necesitaba una oportunidad. Triunfara su instinto o sería atrapado por el peso del legado que arrastraba. El silbido se convirtió en grito, retumbando por el motel, mientras la figura se encogía ante él. Era su oportunidad, pero ¿dónde se escondía la salida? ¿Podría salir ileso de esta tragedia? El tiempo se detuvo en ese instante y, mientras Javier luchaba entre escapar o enfrentarse a su destino, la puerta de la habitación se abrió de golpe y una sombra más grande se cernía sobre él. La verdad que tanto temía ahora estaba más cerca que nunca. ¿Qué pasaría cuando finalmente se enfrentara a la herencia oscura del trailero maldito? Las sombras atrapaban a Javier en un abrazo frío, mientras el aliento del hombre desaliñado aún vibraba en el aire. La figura que había aparecido de la nada se quedó paralizada por un instante, el cuchillo apenas iluminado brillando tenuemente como sus ojos locos. Pero la nueva sombra que había cruzado el umbral de la puerta, más grande y oscura, desató una ola de terror que hizo que su corazón se detuviera. Tú no deberías estar aquí. Ladró una voz profunda, resonante. Era un hombre mayor, con un rostro curtido y una mirada de intenso sufrimiento, que se interponía entre Javier y su perseguidor. La nueva figura se movió con una rapidez inesperada, empujando al hombre del cuchillo hacia atrás, justo cuando éste se disponía a atacar nuevamente. Javier, paralizado por la sorpresa, escuchó el ruido del motor del camión afuera elevarse a un grito desgarrador, como si el mismo vehículo supiera que algo terrible iba a suceder. La atmósfera estaba cargada de un pálido zumbido, el tipo de tensión que precede a una tormenta. La sombra del nuevo hombre se cernía sobre Javier, con el aire de alguien que había enfrentado muchas batallas. ¿Quién eres? Javier apenas pudo articular, aún en estado de shock. El hombre lo miró intensamente y su voz tembló con el peso de la tragedia. Soy el último de los que intentaron detener al trailero maldito. He estado buscando a alguien que no esté atado a su maldición, hasta hoy. Había algo en la voz del anciano, una mezcla de determinación y desesperación. Pero sus palabras no traían consuelo, al contrario, lo sumergieron en un mar de confusión. No. Él es el verdadero monstruo. El hombre desaliñado saltó ante el anciano, el cuchillo reluciendo en la penumbra. Un golpe resonó, y Javier sintió como si el tiempo se detuviera de nuevo. La pelea entre ellos se intensificó a un ritmo frenético.
Javier, al borde del colapso, se dio cuenta de que el destino no lo había traído aquí solo para morir. El anciano lo miró y pareció leer su mente. Tienes que salir de este lugar. Necesitas romper la conexión, la maldición está por despertar nuevamente. No puedes quedarte aquí. En su mente, un eco resonaba. ¿Cuál era la conexión? Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Afuera, el rugido del camión se volvía más cercano, más amenazante. Una sombra gigantesca transitaba por el exterior, como un monstruo oculto entre las sombras, esperando un momento de debilidad. En un instante de claridad, Javier recordó el viejo mito que su abuela le había contado cuando era niño sobre el trailero maldito. Las leyendas hablaban de un pacto, de un viaje sin fin en busca de venganza, y de cómo aquellos que lo invocaban caían en la trampa de su propia codicia. ¿Era él uno de esos elegidos sin querer? Tú no puedes salvarte a ti mismo, Javier. Solo está en tus manos detenerlo, gritó el anciano, mientras luchaba por contener al hombre desquiciado que había asumido la forma del trailero maldito. El sudor le caía por la frente a Javier, mientras la parálisis comenzaba a desvanecerse. Su cuerpo respondió antes que su mente, y de repente, se encontró corriendo hacia la entrada de la habitación, dejando atrás el caos. Pero al atravesar el umbral, el mundo exterior no era el refugio que esperaba. La luz del camión iluminaba una figura aún más aterradora, un espectro en forma de hombre, con ojos como brasas y una sonrisa que desnudaba su sed de venganza. La leyenda del trailero maldito abría sus ojos, y Javier comprendió que huir no era una opción. Si deseas que tu familia viva, deberás enfrentarme, decía la figura, pulsando una amenaza que calaba hondo, mientras la risa burlona llovía a su alrededor. La línea entre el horror y la realidad se desdibujaba de nuevo. ¿Podría Javier realmente vencer al hombre que había desatado en su vida? El tiempo se escurría como arena entre sus dedos, y al sentir el frío de la muerte a sus espaldas, supo que lo peor estaba aún por venir, se giró y, con la determinación temblorosa en su corazón, se enfrentó al mal personificado. La verdad estaba cerca, y no era solo un desafío. Era un legado, un sacrificio que nunca imaginó tener que afrontar. El aire se volvió denso y cargado de un miedo tangible. Javier se vio inmerso en la profunda oscuridad, la luz del camión parpadeando, proyectando sombras malignas en cada esquina. La figura del trailero maldito se acercaba lentamente, como si disfrutara del terror que le causaba. ¿Creías que podrías escapar? Susurró la figura con voz grave, cada palabra impregnada de un eco sobrenatural. Javier sintió cómo sus rodillas flaqueaban ante la ferocidad de esa mirada que parecía atravesar su alma. Tu familia, ya es mía, continuó el espectro. En su mente, la imagen de su madre y hermana, atrapadas en la casa, inyectó una rabia ardiente en sus venas. Necesitaba actuar, pero en su interior una parte de él dudaba. Realmente podía detener a algo que parecía genuinamente imparable. De repente, un grito desgarrador resonó desde la casa. Eran ellas. El dolor atravesó su pecho como un cuchillo. No puedo perderlas, murmuró Javier, mientras el trailero maldito sonreía satisfecho. Entonces recordó las palabras del anciano. Romper la conexión. ¿Cómo se hacía eso? La leyenda no le era del todo clara, pero sabía que había algo más. Algo que podía aprovechar en su contra. Quizás había un objeto, algo que pudiera usar. Con cada palabra de su mente, la desesperación se transformaba en decisión. El camión se detuvo y de su cabina emergió un vaho grisáceo que se filtró en el aire. Javier se giró bruscamente, e incapaz de esperar más, zancadas hacia atrás. La entrada del bosque era su única alternativa. El trailero maldito lo siguió, pero no como un depredador, sino como un gato que juega con su presa. Javier tropezó en medio de la desesperación, cayendo de rodillas mientras el frío del suelo se le colaba entre los huesos. Entre los arbustos, recordó el viejo colgante que llevaba su abuela. Aquella reliquia familiar que decían podía protegerlo de los espíritus oscuros. Debería haberlo llevado consigo esa noche, pero ahora solo había una forma que tenía que intentar. Empezó a gritar, su voz resonando en la noche. Te desafío. No te tengo miedo. Las palabras parecían una invocación en medio de la oscuridad.
La figura se congeló, sorpresa extendiéndose en su rostro. Fue un brevísimo instante, suficiente para que Javier se levantara, la energía crecía en su interior, como si toda la desesperación y rabia se fusionaran en un grito de guerra. Se lanzó hacia el camión, buscando en cada rincón. Su piel se erizaba mientras el rugido del motor resonaba más cerca, como un monstruo al acecho. De repente, sus ojos se detuvieron en un objeto brillante bajo el asiento del conductor. Era una navaja, reluciente e intimidante. Sin pensar, la tomó entre sus manos, sintiendo que todo su ser se fortalecía. Él no tenía que ser un héroe. Solo necesitaba usar la valentía que aún le quedaba. La figura del trailero maldito estalló en una risa cavernosa, burlándose de su intento de enfrentarse a él. ¿Crees que eso te salvará? Soy la representación de tu odio, del rencor. Derrotarme no es una opción, dijo, mientras la risa resonaba en el aire enrarecido. Javier, sin embargo, encontró algo a lo que aferrarse. Una desesperación furiosa y un deseo de proteger a su familia. La conexión no podía ser solo el miedo. En ese momento comprendió que era la esperanza lo que podía romper la maldición, y no podría rendirse. Con la navaja en mano, levantó la mirada, buscando aquel ser cornudo. Si estoy atado a tu maldición, me llevaré tu esencia conmigo. Gritó, sintiendo un nuevo vigor nacer en su interior. La figura retrocedió un paso, inquieta ante su desafío, y Javier se sintió por primera vez, no un cobarde, sino un guerrero. Pero la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, el eco del motor se volvía un canto de caídos y, mientras su alma cobraba coraje, la sombra del mal había comenzado su contraataque. La confrontación estaba a punto de hacer temblar no solo la noche, sino los cimientos de lo que Javier pensaba que conocía. En ese instante, un último grito estalló en la penumbra, haciendo eco en su mente. Será suficiente, Javier, decía la voz. Con una decisión profundamente arraigada en su ser, supo que no podría rendirse. Sin embargo, cada segundo que pasaba, la noche se oscurecía aún más. ¿Qué precio tendría que pagar para liberar a su familia de la maldición que ahogaba sus pasos? Las nubes de tormenta se cernían sobre él, cargadas de secretos, y al prepararse para el ataque final, un nuevo trueno resonó en el horizonte, presagiando que una gran revelación estaba a punto de estallar. Javier respiró hondo, el aire gélido le calaba los huesos. Sintió un escalofrío al notar cómo la sombra del trailero maldito se acercaba, sus pasos resonando como tambores de guerra. No puedo permitir que se salgan con la suya, se dijo, aferrando la navaja con fuerza, la frialdad del metal contrastando con el ardor de su determinación. La figura del espectro se materializó aún más delante de él, un parpadeo de luces provocando que la escena pareciera un cuadro grotesco. Los ojos del trailero maldito eran túneles, vacíos y amenazantes. ¿Has olvidado las historias? Cada valiente termina siendo un simple recuerdo en el viento. Innumerables almas han intentado desafiarme, resonó su voz, una sinfonía de burlas, pero Javier no estaba solo. En su mente, sentía la presencia de su madre y hermana, como un eco que le recordaba por qué estaba luchando. No soy solo yo. Soy por ellos, gritó, consciente de que su voz podía deshacer las cadenas que lo ataban a la desesperación. La navaja brilló con la luz de la luna, como si sintiera el peso de su valor. El trailero se detuvo, un instante cargado de tensión. Javier aprovechó. Corrió hacia la carretera, el ladrido del motor del camión resonando a sus espaldas como un lobo tras su presa. Tu miedo es tu prisión, alzó la voz, pero, al girarse, vio el camión avanzar hacia él, con su rayo de luz mostrando figuras oscuras en el camino. Eran sombras de aquellos que habían caído ante la maldición. Hombres y mujeres que alguna vez fueron, ahora espectros en sus propios tormentos. No vas a atraparme a mí. No hoy, prometió Javier. Con su corazón latiendo desbocado, se metió entre los árboles del bosque. La oscuridad lo recibió como un abrazo helado, pero Javier ya no estaba asustado. Luchando contra el pánico, se internó más dentro, olvidando su propia seguridad. Las ramas crujían bajo sus pies, el viento susurraba advertencias, y algo le decía que cada paso lo acercaba a la verdad. Recordó las leyendas del anciano sobre el bosque, de caminos ocultos que llevaban a sacrificios antiguos.
Tal vez allí hallaría respuestas, algo que interrumpiera la conexión del espectro con su familia. Un grito desgarrador partió el aire, esta vez más cercano. Lo reconoció, el sonido de su hermana. Su corazón se partió. No. Aceleró su carrera, zigzagueando entre troncos y alambres espinosos, cada sombra parecía disparar su ansiedad. La niebla se espesaba, y el trailero maldito ya no era un mero perseguidor, ahora se había convertido en una presencia omnipresente, un monstruo al acecho. Intentó recordar la forma de romper la conexión, pero la presión en su pecho le nublaba la mente. Entonces, un destello. Ante él, una estela de luces como hongos luminosos emergían del suelo. Javier se detuvo, asombrado, aunque el peligro se acercaba. Era un antiguo altar, y sobre él, un antiguo símbolo. El mismo que el anciano había mostrado. El sacrificio. Es la única forma, murmuró para sí mismo. Pero el camión rugía tras sus pasos, la figura del trailero maldito emergió entre la bruma. ¿Vas a sacrificarte por ellos? Oh, el noble héroe. Pero, ¿quién se sacrificará por ti? Dijo, con su risa resonando como campanas de muerte. Javier se había hecho una pregunta crucial. Las vidas de su madre y hermana valían su propio ser, pero, ¿podría realmente darlo todo? Ante la mirada retadora del espectro, la respuesta se tornó en claro. Debía arriesgarlo todo. Con un grito de desafío, levantó la navaja hacia la figura oscura. No puedo dejar que sus almas caigan aquí, aulló mientras la oscuridad se abalanzaba contra él. Miedo, dolor y esperanza se entrelazaban en un torbellino. Al borde del sacrificio, se dio cuenta de que el futuro de su familia dependía de su valentía. El cielo retumbó, un nuevo trueno rompió la oscuridad, apuntando que la decisión estaba cerca. Pero, incluso en ese momento, la esencia del trailero se extendía, acechante. Mientras la luz del altar parpadeaba, una nueva revelación surgió en su mente. Quizás, el verdadero sacrificio no sea solo el mío. La duda se deslizó en su pecho. ¿Qué costo estaba dispuesto a pagar, y a quién? Un grito lejano resonó, pero esta vez la voz que escuchó no era la de su hermana. Era otra, más oscura. ¿Estás listo para perderlo todo, Javier? La voz, enigmática, llenaba el aire frío. En las sombras, el camino se bifurcaba. ¿Elegiría el sacrificio o enfrentaría el verdadero horror del trailero maldito? La tormenta estalló alrededor de él, y con cada gota que caía, una decisión crucial se acercaba. ¿Debería confrontar su miedo o arriesgarlo todo por su familia? El viento aullaba entre los árboles, como si la misma naturaleza estuviera alerta ante la decisión de Javier. Sus manos temblaban, pero su mente era un torbellino. ¿Y si el sacrificio no solo significa mi vida? Quizás el verdadero horror reside en lo que debo ofrecer. La sombra del trailero maldito se acercaba, su figura distorsionándose en la bruma, su risa resonando como la muerte misma. Las luces del altar ahora palpitaban con más fuerza, como si intentaran guiarlo. La niebla parecía moverse, revelando vislumbres de antiguos rituales y sombras se retorcían entre los árboles. Javier sintió un impulso incontrolable hacia aquel símbolo, como si parte de su ser supiera que allí yacía la respuesta. Alzó su navaja y, en un gesto desafiante, se acercó al altar. Los ecos de los que antes habían caído lo rodeaban, sus lamentos flotaban en el aire. El trailero maldito avanzaba, su forma tallada en el terror, pero la determinación de Javier era más fuerte que el miedo. No me rendiré sin luchar, no como ellos, gritó, apretando la navaja con fuerza. Un destello brilló a su lado y, por un breve instante, vio a su hermana. La imagen era tenue, como una proyección entre el mundo de los vivos y los muertos. Javier, suplicaba su voz, un eco desgarrador, no les dejes ganar. El tiempo se detuvo. En su interior, Javier sentía la lucha entre el amor y el miedo, una balanza que pendía de un hilo. Debía enfrentarse al trailero y arriesgar su alma, o sacrificar lo que quedaba de su esencia para salvar a su hermana y su madre. Tu alma es tuya, pero ellos todavía están vivas. La voz del espectro resonó, burlona, como un cántico de sombras atrapadas. El sacrificio que piensas hacer no cambiará su destino. ¿Te atreverías a arriesgarlo todo si supieras que nunca volverán? El corazón de Javier se detuvo.
¿Qué sabía el trailero? Podría estar manipulándolo, un último intento para quebrantar su voluntad. Pero el miedo se deslizó como un veneno en sus venas. La decisión que tomó debía hacerse pronto, el vacío se expandía en su pecho como una onda que pulsaba con fuerza. De repente, un rugido interrumpió sus pensamientos, el motor del camión resonó como una bestia rabiosa, arrastrando en su estela una neblina ominosa. Con cada instante que pasaba, la figura del trailero se acercaba más, la luz del faro que emitía su camión iluminando un rostro que parecía conocerse bien, uno que reflejaba las almas que había devorado. En un arranque de valentía, Javier dio un paso hacia adelante. No voy a dejar que te lleves lo que es mío, rugió, desafiando a la criatura. La navaja brilló intensamente. Pero entonces, el altar emitió un fuerte zumbido. Las luces fluctuaron, espasmos de energía que parecían responder a su clamor, una visión se proyectó ante él, destellos de momentos que retumbaban en su memoria. Su madre sonriendo en la cocina, su hermana riendo en el parque, y, en medio de esos recuerdos, la inquietante figura del trailero, sonriendo. ¿Crees que sus memorias son suficientes? ¿Crees que la esperanza es suficiente? La voz reverberó, coagulando el aire y llenándolo de un frío abrumador, mientras los recuerdos llenaban su mente, se dio cuenta, la conexión con su familia era más fuerte de lo que cualquier sombra podría romper. No te temo, trailero. No te temo a ti ni a tus trucos, alzó su voz, ahora firme. La navaja brillaba con una luz propia, y Javier dio un paso más cerca del altar, justo cuando iba a sumergirse en la luz del altar, un estruendo retumbó en el bosque. Algo más estaba sucediendo. Todo lo que había conocido, todo a lo que había renunciado, comenzó a temblar. La voz oscura resonó nuevamente, más fuerte y más aterradora. ¿Estás realmente preparado para lo que se desencadenará, Javier? Porque no solo arriesgarás tu vida. Desearás que nunca hubieras sido valiente. La tormenta estalló en un violento giro alrededor de él, y Javier supo que sus elecciones tendrían consecuencias. Lo que estaba a punto de desatarse podría cambiar no solo su vida, sino el destino de quienes ama. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que ocultaba su anatomía, o la luz que buscaba solo le traería más sombras? Y en la penumbra, el trailero maldito sonrió, revelando un abismo de oscuridad que amenazaba con tragárselo todo. El suelo bajo los pies de Javier temblaba con una energía que parecía querer arrastrarlo hacia el altar. Esa luz, tan atrayente y aterradora al mismo tiempo, pulsaba como un corazón que palpitaba con vida propia. El ruido del motor del camión se había vuelto ensordecedor, como un monstruo al acecho, ansioso por devorar a su presa. Javier sintió el aire helado contra su piel, una sensación que calaba hasta los huesos. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia lo desconocido. Las sombras que lo rodeaban se alargaban y retorcían, como si tuvieran conciencia propia, y el rastro de risas lejanas moría en la niebla, dejándolo solo con el eco del terror. ¿Qué eres realmente?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro que se perdía en el viento. La figura del trailero maldito se detuvo, como si aquellas palabras hubieran capturado su atención. La risa se detuvo abruptamente, y una quietud aterradora se instaló entre ellos. Soy la encarnación de todos tus miedos, Javier, respondió el trailero, su voz densa y sombría como el humo de un incendio. He venido a recordarte que cada acción tiene su precio, y tu decisión está próxima. Cada sílaba resonaba en el aire, como una promesa de que lo peor estaba por venir. Los ojos de Javier buscaron en la oscuridad detrás del trailero, esperando ver más allá de esa masa ominosa. Allí, entre las sombras, vislumbró figuras que alguna vez fueron familiares. Su madre, frágil y cariñosa, y su hermana, cuyos ojos brillaban con la inocencia de la juventud. Su corazón se partió. ¿Estarían realmente atrapadas en ese mundo? La niebla aumentó, envolviendo a Javier y dificultando su respiración. Se sentía atrapado entre dos mundos, uno que prometía la salvación y el otro que lo conducía al abismo. No quiero murmullo en la oscuridad, quiero respuestas, gritó, desafiando al trailero. Respuestas. La criatura se erguía, como si absorbiera la confusión a su alrededor. Eres fuerte, Javier. Pero las respuestas están lejos de tu alcance. Lo que busques puede transformarse en un horror aún mayor. ¿Estás seguro de que quieres saberlo?
La luz del altar se intensificó, lanzando rayos que cortaban la neblina. En ese instante, Javier comprendió que no debía retroceder. Su amor por su familia le otorgaba coraje, un fuego que lo empujaba a avanzar. Pero había una advertencia latente en el ambiente, el sacrificio que enfrentaba podría ser más grande de lo que imaginaba. ¿Qué tan lejos irías por ellos?, preguntó de nuevo el trailero, una sonrisa macabra iluminando su rostro. No puedo dejar que el miedo decida por mí, respondió Javier entre dientes, apretando la navaja. Al dar otro paso hacia el altar, el suelo comenzó a abrirse a sus pies. Un abismo oscuro se formó, y fuerzas tiránicas intentaban arrastrarlo hacia el vacío. No, no, gritó, luchando contra lo inevitable. Por un momento, su mundo se detuvo, las imágenes de su madre y hermana emergieron desde la profundidad de su memoria. Siempre estaré contigo. Susurros de amor y aliento llenaron su mente, colisionando con el eco del miedo que lo rodeaba. Pero mientras luchaba por mantenerse en pie, un brillo en la navaja llamó su atención. Las luces del altar empezaron a zumbir con un tono cadente, resonando con los latidos de su corazón. Javier comprendió que tenía una opción, continuar o dejarse caer en la oscuridad. Entonces, un grito desgarrador surgió de lo profundo de la neblina. Era su hermana. Ayúdame, resonó su voz en el aire, penetrante. La desesperación la envolvía, y el dolor cortante se convirtió en un grito que atravesó la línea entre la vida y la muerte. Era un dilema que rasgaba su alma, y en ese instante, Javier sintió que todo cambió. En su pecho, la navaja hirvió de luz, y su realidad se fragmentó. Si me atrevo a hacerlo, será también el fin de la esperanza, pensó. El trailero maldito dio un paso hacia él, una sombra incomprensible, ansiosa por devorar su determinación. Plumas de sombra seca en el viento, serás valiente hasta el final, Javier. La tormenta. Bramó de nuevo, pero esta vez sonó como un reto. El poder que quietamente reclamaba su alma se intensificaba. ¿Dejaría que el miedo decidiera su futuro? Javier respiró hondo, por un instante sintió que el mundo entero pesaba sobre él, y con resolución, blandió la navaja hacia la oscura figura. La luz estalló a su alrededor, revelando una arena movediza de sombras, y el verdadero sacrificio que enfrentaba clamaba por ser liberado. «Que comience el juego», exclamó el trailero, sus ojos destellan. La batalla final apenas comenzaba, y Javier sabía que, sin importar el costo, debía enfrentar al verdadero enemigo que acechaba tras la oscuridad, y en ese instante de luz, la pregunta se cierne en el aire: ¿qué horror más profundo estaba a punto de desatarse? El brillo deslumbrante de la navaja pareció desvanecerse ante el impacto de las sombras. Javier, aún temblando de miedo, sintió que el aire se volvía más denso. La figura del trailero maldito se erguía ante él, casi ridícula en su osadía, mientras el suelo continuaba abriéndose un poco más, como si el mismo terreno fuera un ser ansioso por devorar todo rastro de luz y esperanza. Las risas lejanas comenzaron a regresar, arrastrándose en un vaivén macabro. Era un sonido extraño, como música para los desesperados, una melodía dañina que retumbaba en los oídos de Javier. Cerró los ojos, tratando de bloquear la sinfonía del horror que lo inundaba. Fue entonces cuando escuchó el llanto de su hermana, un eco desgarrador que se mezclaba con la risa del trailero. «Ayúdame, Javier». La urgencia en su voz era inconfundible, un llamado que atravesaba las capas de neblina y sombras. «Cállate», gritó Javier, sus manos temblando, la navaja casi resbalando entre sus dedos. Sabía que tenía que hacer algo, pero cada decisión se sentía como un abismo de desesperanza. «No puedes callar lo inevitable», el trailero se burló, su rostro deformándose en una sonrisa macabra. «Tus temores son el alimento de este mundo. Mientras tú dudes, ellos seguirán sufriendo, atrapados en el eco de sus miedos. ¿Realmente piensas que puedes salvarlos?». Las palabras del trailero eran veneno, arrastraban a Javier hacia el pozo de la desesperación. Pero en ese instante de pura agonía, un nuevo impulso atraviesa su ser, no había tiempo para las dudas. Con cada latido de su corazón, una chispa de valentía se encendía dentro de él. «Lo haré», afirmó en un susurro que resonó en la neblina. «Haré lo que sea necesario».
El trailero parpadeó, y en ese momento, el suelo bajo sus pies perdió su origen, deslizándose hacia un mar de sombras voraces. Javier dio un paso al frente, luchando contra el peso de la desesperación. Alzó la navaja, este resplandor lo seguía, como el último rayo de luz en una selva oscura. ¿Cómo puedo salvarlas?, preguntó, su voz firme aunque su interior ardía por la angustia. ¿Salvarlas? Todo lo que hagas podría empeorarlo. El trailero se acercó, los ojos como brasas. Hay un precio que pagar. Cada decisión que tomas te acercará a la locura, a la ruina. Y siempre hay un sacrificio, Javier. La neblina comenzó a agolparse a su alrededor, queriendo engullirlo por completo. Javier sintió el aliento helado del trailero, como un viento gélido que soplaba en su cara. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo único que queda de ti para salvarlas? Las visiones de su madre y hermana llenaron su mente. Sus risas, sus abrazos, el amor que compartían era ahora un fuego que ardía en su interior. Con cada instante, Javier luchaba contra la presión de hacer lo que se le pedía. No quería, no podía, pero la imagen de su hermana en padecimiento lo empujaba, una furia incontrolable. «¡Hazlo!», gritó el trailero, su figura acercándose, transformándose en una sombra más densa. De lo contrario, ellos se perderán para siempre en este mundo. Actúa, o condena lo que amas. El viento aullaba como un lamento, y Javier sintió que el abismo a sus pies lo llamaba. Sin poder contenerse, alzó la navaja y, con un grito que desgarró el silencio, se lanzó hacia la luz del altar. La navaja brilló, y en un instante, la oscuridad se trizó. No, resonó la voz del trailero, pero era demasiado tarde. La luz lo envolvió a él y lo arrastró hacia un lugar donde ya no había sombras, solo un eco de risas que ahora se volvían gritos de desesperación. Todo se tornó negro, un ruido ensordecedor lo despertó. Estaba en una habitación, el aire denso y pesado, un sudor frío recorría su frente. «¿Dónde estoy?», murmuró, parpadeando para despejar la niebla. Pero lo que vio delante de él lo heló hasta la médula. En un rincón, figuras conocidas lo miraban con ojos desgarrados. «¡Ayúdame!», gritó su hermana. Las sombras se arrastraban bajo la puerta. Javier comprendió que la batalla no había terminado. Y que el verdadero horror aún estaba por desatarse. Javier despertó en un mundo confuso, como si la línea entre la realidad y el horror se hubiera desvanecido por completo. Su corazón latía frenéticamente, resonando con el eco de las súplicas de su hermana. Se sintió atrapado en una pesadilla, donde el trailero maldito acechaba en la oscuridad y su familia se encontraba bajo la amenaza de ser consumida por la sombra que había liberado. «¡Ayúdame!», volvió a gritar su hermana, sus ojos reflejando un terror que lo atravesó como un rayo. Javier se levantó, pero las paredes se cerraban a su alrededor, como si la habitación misma conspirara en su contra. Miró a su alrededor, buscando una salida, un indicio de esperanza. La luz parpadeante de una bombilla desgastada iluminaba una atmósfera densa y opresiva. La risa burlona del trailero resonó en su mente. Recordó las advertencias, las historias sobre cómo se alimentaba de los miedos de las personas. «No puedo dejar que se la lleve», pensó con desesperación. Inspiró aire profundamente, sintiendo el dolor y la angustia girando en su pecho, transformándose en una determinación ardiente. «No voy a permitir que te lleve», gritó, su voz resonando en el silencio. En sus manos aún sostenía la navaja, y en ese momento entendió que debía usarla, no solo como un arma, sino como un símbolo de su resistencia. La conexión con su familia era más fuerte que cualquier oscuridad, su amor podría convertirse en su escudo. Los gritos continuaban, pero ahora Javier podía escuchar algo más, una melodía familiar en sus pensamientos, la esencia de su madre, alentándolo. Cerró los ojos, sintiendo que aquella fuerza lo empujaba hacia adelante. «Yo romperé esta maldición», exclamó, el eco de su voz resonando en las paredes de la habitación. Con un movimiento repentino, se lanzó hacia la puerta, sintiendo que la sombra del trailero lo seguía como un aliento helado en la nuca. Pero hizo falta más que miedo para detenerlo. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, dejando que el eco de su valentía retumbara en la penumbra, buscando salir de aquel lugar. La puerta se abrió de golpe, revelando el oscuro pasillo del motel.
El aire frío había sido reemplazado por un calor vibrante, como si el lugar estuviera despertando. Se adentró, sabiendo que la confrontación era inevitable. Mientras corría, el sonido del motor del camión a lo lejos lo llamaba, recordándole que el trailero estaba muy cerca. «Vámonos», gritó, imaginando a su madre y hermana corriendo junto a él. Pero el pasillo parecía extenderse interminablemente, y cada sombra parecía cobrar vida, moviéndose con intención de detenerlo. Corrió más rápido, sintiendo que era tanto por él como por ellos. Finalmente, llegó a una entrada que llevaba al exterior. Se encontró en la carretera, y a lo lejos vislumbró las luces del camión, titilando ominosamente. Era su peor pesadilla, pero también era su confrontación final. Sin pensarlo, se dirigió hacia el camión, decidido a enfrentar al trailero maldito y liberar a su familia de su influencia. Al acercarse al camión, los recuerdos de su madre y hermana regresaron, fortaleciéndolo. Las risas, el amor, todo lo que compartieron a pesar del temor que ahora lo rodeaba. Sin dudarlo, levantó la navaja con firmeza, sabiendo que iba a luchar por lo que amaba. La figura del trailero apareció ante él, desdibujándose en la luz del camión. Su risa resonó, mezclándose con el sonido del motor y los gritos de su hermana. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Tus miedos son míos, dijo el espectro, su rostro una máscara de malicia. No tengo miedo de ti, gritó Javier. Con cada palabra, sintió que el valor brotaba en su interior. A medida que avanzaba, la luz de su navaja pareció intensificarse, desafiando la penumbra. No vamos a ser tus víctimas más. La figura del trailero se abalanzó sobre él con una velocidad sobrenatural, pero Javier no echó atrás. Desenvainó la navaja y, con un grito penetrante, la dirigió hacia el espectro. La luz pura del metal chocó contra la oscuridad, creando una explosión de energía. Un eco crujiente resonó, y la sombra comenzó a desvanecerse, comiéndose a sí misma, aterrorizada. No. No puedes hacer esto, gritó el trailero, mientras la conexión con Javier se rompía, dejando una marca ardiente en su pecho. Finalmente, la figura fue absorbida por la luz que había conseguido liberar en su interior. Javier cayó al suelo, respirando pesadamente, sintiendo que la presión se desvanecía. Se levantó lentamente y el silencio se instaló. No había risa burlona ni sombras alrededor. Había derrotado al trailero maldito. Entonces escuchó sus voces, dulces y familiares. Su madre y hermana aparecieron, vivas y sonriendo, y un abrazo cálido los envolvió. «Pudiste, Javier». «Lo lograste», dijo su madre, y la luz en su pecho se encendió intensamente. Sintiéndose libre, Javier comprendió que el verdadero sacrificio no había sido su vida, sino el enfrentarse a sus propios miedos y elegir el amor sobre la oscuridad. Ahora, con la luz clara y la familia intacta, sabía que juntos siempre serían más fuertes. Se alejaron por la carretera mientras las nubes desaparecían, dejando un futuro resplandeciente ante ellos. Gracias por acompañarnos en este viaje aterrador lleno de valentía. Recuerda compartir tus impresiones en los comentarios. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.